antes de ver lo que serían las ecuaciones redox, vamos a definir pues algunas definiciones de este proceso. Por ejemplo, en primero, ¿qué es una ecuación química? ¿Y alguien sabe cuál sería esa definición? La suma de varios elementos para producir una reacción. Pero ya estamos hablando que sería lo mismo que una ecuación, ¿no? Una reacción química, una ecuación química. Ibas bien, y sí, efectivamente es la suma de dos reactivos para producir un producto. Esto sería una reacción química o una ecuación química. Y normalmente está simbolizado por elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, tendríamos el hierro más el oxígeno que nos va a formar óxido de hierro. Entonces ahí tenemos una ecuación química que también da lugar a una reacción química. Como bien nos dice, es la suma de dos elementos que van a ser, pues, digamos, nuevamente una reacción entre estos dos para producir otro elemento que no va a ser el mismo que el primero. Eso sería una ecuación química y una reacción química. También lo que tendríamos que son los reactivos. Y también los productos. En este caso, los reactivos es toda sustancia que interactúa con otra en una reacción química, que da lugar a otras sustancias, pero con propiedades distintas y con características distintas. Eso sería un reactivo. Y un producto es el conjunto de compuestos químicos que a veces algunas reacciones resulta que esos productos, hagan de cuenta que A más B nos va a dar C más D, pero resulta que a veces las reacciones no son así ideales, sino lo que pasa que este mismo producto C y D se convierten en reactivos, por lo tanto nos va a dar nuevamente A y B, y esto se llama una reacción reversible. ¿Dudas? No, profe. Entonces esa es una reacción reversible, que los productos van a formar otra vez los reactivos. Y pues también tenemos las reacciones irreversibles, que son las únicas que tenemos los dos reactivos y nos va a producir dos productos o un producto, o más productos. Y pues ahora vamos con lo que es una reacción óxido-reducción, o en otras palabras, la reacción redox. Aparte de llamarse redox o también reacción de óxido-reducción, también se le llama semirreacciones. Entonces lo pueden encontrar de cualquiera de estos tres nombres. ¿Y qué son? Pues se llama así a las reacciones que tienen lugar entre dos o más compuestos, produciendo como resultado una oxidación del otro compuesto. Esto se le llama pérdida de electrones. Entonces, en una redox va a haber una pérdida de electrones. Y por lo tanto, en esta reacción redox,
vamos a tener dos cuestiones, que sería el agente oxidante y el agente reductor. El agente oxidante es el compuesto químico que oxida a otro compuesto, a otro reactivo, y esto siempre es por reacciones electroquímicas, o sea, por medio de electricidad. Y el agente reductor es aquel que cede los electrones. Por lo tanto, este los acepta y el otro los cede. ¿Alguna duda con estos dos términos? No, profe. Muy bien. Y pues también tenemos otros dos términos más, que sería la oxidación y tenemos la reducción. Ahí es para ver qué elemento se redujo o qué elemento se oxidó. En este caso, una oxidación es una reacción química donde un metal o un no metal cede electrones y por tanto aumenta su estado de oxidación. Hagan de cuenta que tiene un estado de oxidación de 0 y por lo tanto esto lo va a aumentar a un estado de oxidación de +4. Y por lo tanto aquí está cediendo electrones. Si se dan cuenta es lo contrario del agente oxidante. En el caso de reducción, pues aquí va a aceptar los electrones. Y si se dan cuenta es lo contrario a un agente reductor. Igual es un proceso electroquímico por el cual el átomo va a ganar un ion y pues esto se le llama ganancia de electrones. ¿Dudas? No, profe. Muy bien, si quieren saber un poco más de este tema, claro, eso ya no sería por parte de un examen, sino para que lo sepan a un futuro, lo pueden encontrar en la siguiente, que es un libro llamado Química. Y fue escrito por William. Por estos dos escritores, los dos llamados William, encontrarán el libro Química y pues ahí viene todo lo relativo en base a estados de oxidación, agentes oxidantes y varios tipos de reacciones. Entonces ahí les dejo ese para que lo puedan leer a un futuro, si es que se dedican a la química, ¿de acuerdo? Pues ahora sí vamos a los pasos de una reacción redox. Vamos a poner un ejemplo. Ahí tenemos esa reacción. Por lo tanto, ahorita mismo traten de balancearla por tanteo. Y díganme si se puede.
Mientras que lo hacen, aquí les voy a colocar los pasos a seguir para una reacción redox. Igual vean si está balanceada, a lo mejor no hay que balancearla. Listo, chicos, ya pudieron balancear esa ecuación. No. Está difícil. Sí, está muy larga, por tanteo está muy larga. Está muy larga. Y aparte de eso, aunque traten de hacerla por tanteo, les va a salir números que hasta van a decir son fracciones las que hay que colocar, pero pues no. Entonces, en este caso, pues vamos a hacerla por redox, y ahí es cuando ustedes se dan cuenta que es mucho más fácil y que no les da tanta complicación que una por tanteo. Y otra cosa, les van a preguntar cuál es el agente oxidante o el agente reductor, y entonces ya sabrán que están hablando de una reacción redox. Estos son los pasos a seguir. Primero es colocar los números de oxidación de cada elemento. Por lo tanto, cuando vean un elemento solito, por ejemplo aquí que tenemos el fósforo, su estado de oxidación siempre va a ser 0. A estos elementos se les llaman elementos puros. Ya cuando ven todo esto es un compuesto y por lo tanto sí hay que colocar cada uno de sus estados de oxidación. Y como les dije desde un principio, no es necesario aprenderse todos los estados de oxidación que vienen en la tabla periódica. Con que se aprendan del hidrógeno, del oxígeno, es suficiente. Y vamos a ver por qué. Resulta que el hidrógeno, ¿con qué estados de oxidación manejamos? Más 1. Más 1. El oxígeno, Menos 2. Menos 2. menos 2. Por lo tanto, multiplicamos 3 por 2, nos da menos 6. Menos 6 más 1, ¿cuánto nos daría? Menos Menos 5. 5. Menos 5. Por lo tanto, eso quiere decir que para poder que la suma de todos estos se haga 0, el cloro debe de manejar de más 5. Entonces, si más 5 menos 5, igual a 0. ¿Dudas? No, No. profe.
Igual aquí, pues el hidrógeno más 1 y este menos 2, por lo tanto 2 por 1 más 2 menos 2 igual a 0, por lo tanto ya está completa. Nuevamente más 1 menos 2, por lo tanto 4 por 2 menos 8. Y 3 por 1 más 3, por lo tanto hacemos esta suma y ¿cuánto nos da? Menos 5, Menos Menos 5, 5. entonces el fósforo ¿de cuánto debería de tener? más 5. Más 5. Aquí tenemos más 1, por lo tanto el cloro ¿de cuánto debería de tener? Menos 1. Menos 1. Fácil. Entonces, como se dan cuenta, nada más con que sepan cuando es un elemento puro, el estado de oxidación del oxígeno, del hidrógeno, y ya todo lo demás sale por sí solo. Ya hicimos el primer punto. Segundo punto, detectar qué elemento cambió, y eso estamos hablando de su estado de oxidación, tantos de reactivos con los productos. Entonces, ¿qué elementos son los que cambiaron su estado de oxidación? El fósforo y el cloro. El fósforo, claro que sí, y el cloro. Entonces ya los identificamos muy bien. Después nos dice que hay que realizar unas semirreacciones. Entonces déjenme borrar esta parte. Y pues hay que hacer semirreacciones con estos elementos. Primero colocando los elementos que se oxidaron con su estado de oxidación. Eso quiere decir que el fósforo era de 0 y por lo tanto pasó a P más 5. Aquí en esta parte vamos a colocar los electrones que fueron cambiando, por lo tanto nos vamos a fijar en una tabla, y pues le vamos a hacer como si fuera la ranita. Aquí empezó con 0 y por lo tanto vemos cuántos electrones fueron los que cambiaron hasta llegar al 5, por lo tanto fueron 5 electrones los que cambiaron del 0 al 5, ¿correcto? Sí. Cuando vaya de izquierda a derecha, el signo va a ser negativo. Cuando vaya al revés, de derecha a izquierda, el signo va a ser positivo. Por lo tanto, aquí, como fue de izquierda a derecha, va a ser 5 electrones los que cambiaron. ¿Dudas? No, profe. Muy bien. Y después con el siguiente, que sería el cloro, que pasó de más 5 a lo que fue cloro menos 1. Por lo tanto, ¿cuántos electrones cambió para poder llegar a menos 1? 6. 6. ¿Y sería positivo o negativo? Positivo. Positivo, porque va de derecha a izquierda. Entonces, 6 electrones. Y ahora vamos a lo que sería el balance. Aquí ya tenemos nuestras semirreacciones y vamos con el balanceo. Resulta que aquí vamos a colocar unos corchetes. Y el siguiente paso es que este 6 que tenemos aquí, lo vamos a pasar para acá. Y este 5 que tenemos aquí, lo vamos a pasar para acá. Y por lo tanto, multiplicamos 6 por P, pues sería 6P, 0. 6 por 5, menos 30 electrones, que nos va a dar 6 fósforo más 5. Y en el caso de abajo serían 5 cloro más 5, más 30 electrones, que nos va a dar, aquí nos falta la L, 5 cloro.
Por lo tanto, si hacemos la resta, pues este se elimina y ya nada más nos quedan 6 fósforos en el lado de reactivos, más 5 cloros en el lado de reactivos, que nos van a producir 6 fósforo en productos, más 5 cloro en productos. ¿Dudas? No, profe. Entonces ahí ya cumplimos el cuarto punto, que es el balanceo de masas y el balanceo de las cargas. Ahora el último punto que sería es ver cuál es el agente reductor, cuál es el agente oxidante, pero antes de eso hay que colocar estos números que ya nos dio en nuestra reacción. ¿De acuerdo? Entonces esto lo borramos. Y nuestra reacción normal quedaría que en el fósforo son 6, más en el cloro nos dice que son 5, más agua, que nos va a producir 6 moléculas, más 5 moléculas de ácido clorhídrico. Ese es el otro paso y vamos con el último paso, observar que sí esté balanceada. Entonces lo hacemos como si fuera por tanteo, ponemos fósforo, hidrógeno, cloro, oxígeno. ¿Cuántos fósforos tengo en el lado de reactivos? 6. 6. En productos, 6. 6. 6. Hidrógenos, ¿cuántos tenemos en reactivos? 7. 7. Y en productos, 19. ¿seguro? 23. 23, claro que sí. ¿Por qué 6 por 3? 18. 18 más Sí, 5, no vi el 5, profe. 23, ok. El cloro, ¿cuántos cloros hay en el productos? Que digan reactivos. 5. 5. Y en productos, 5. 5. Por lo tanto, oxígenos en reactivos, 16. 16. Y en productos, 24. 24. Por lo tanto, ahora el único que le podemos mover es al agua. Ya no le podemos mover a ninguno más. Por lo tanto, ¿qué número le tendríamos que poner aquí para que el oxígeno fuera 24? 8. 8. 5 por 3, 15 más 8, 23. Por lo tanto, no 9. nos da 9. Por lo tanto, esto ya se convierte en 24 y vamos a ver los hidrógenos. Sería 9 por 2, 18 más 5, 23. Y ya está completo. ¿Dudas? No, profe. ¿Los demás alguna duda? No, profe. No, profe. ¿Todo bien? Y pues ahora vamos a ver pues cuál fue el agente reductor, cuál fue el agente oxidante, cuál fue el que se oxidó y cuál fue el que se redujo. ¿Qué dijimos que para que fuera un elemento oxidante o
que se oxidó, ¿qué debería de tener? Que perdiera electrones. Que perdiera electrones. Por lo tanto, ¿cuál fue el que perdió electrón? ¿El cloro? No, el fósforo, ¿no? ¿Es fósforo o el cloro? ¿Cuál sería? Sí, el fósforo. ¿Por qué el fósforo y no el cloro? Porque el fósforo nos dijo que si iba de izquierda a derecha tenía signo menos. Entonces quedaba menos 5, sí, menos 5 electrones. Exacto. Por lo tanto, se oxidó, ¿no? Sí, Entonces aquí el fósforo se oxidó. Por lo tanto, el que se redujo fue el cloro. El agente oxidante fue el cloro y el agente reductor fue el fósforo. ¿De acuerdo? Así de fácil. Nada más con que definan uno, ya todos los demás están fáciles. ¿Dudas? No. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio donde ustedes lo van a realizar. De aquí lo que les pueden preguntar en un examen es cuáles son los números que hay que colocar en la reacción. Esa sería una. Otra podría ser cuál es el agente reductor o cuál es el agente oxidante o cuál es el que se oxidó, cuál es el que se redujo. Esa sería algunas de las otras preguntas que les pueden venir. Y la última pregunta que les puede venir es ¿cuántas moléculas necesita el agua? Entonces, cualquiera de esas y por lo tanto, pues deben de hacer todo el procedimiento, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos esa ecuación, esa reacción química. Traten de resolverla y me dicen cuáles fueron sus números que les dio. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar.
¿Listo, chicos? ¿Ya pudieron resolverlo? ¿Alguna duda que les haya surgido? Profe, el yodo se reduce y es el agente oxidante y el azufre se oxida y es el agente reductor. Ok, el yodo y el azufre. Entonces, ¿tú dices que el agente oxidante es el yodo? Sí, Sí, correcto. Y el reductor sería el azufre. ajá. Muy bien. Ya nada más faltan los números. ¿Cuáles son los que le queda a cada compuesto? Sí, me falta sacar eso. Muy bien. ¿Cómo van, chicos? ¿Ya tienen los números? Bueno, chicos, me parece que ahorita que están haciendo el balanceo no les está quedando por una cuestión. Bueno, creo que yo ya, profe, pero no estoy seguro. A ver, dime cuáles son tus números. Primero es 2, luego 5 y ya igual 5 y ya. ¿Correcto? Eso es correcto. Bueno, les explico aquí rápidamente. Cuando vean aquí que tienen un elemento puro, pero resulta que este elemento puro es diatómico, este número que tenemos aquí abajo se llama diatómico porque es dos elementos. Resulta que este elemento diatómico, para que el inicio también sea 2, por lo tanto aquí le vamos a poner un 2. ¿De acuerdo? Y ahora sí, el que tenemos aquí lo vamos a poner acá de este lado y el 5 lo vamos a poner abajo. Haciendo la multiplicación sería 4 de yodo. Después 5 por 2 serían 10 electrones y 2 de yodo. En el azufre serían 5 de azufre menos 10 electrones y 5 de azufre con 6. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este y este se elimina. Y pues efectivamente, aquí yo lo voy a poner así como me está dando. Por lo tanto, aquí tendría un 4. Aquí nos dice que debería de tener un 5. De este lado debería de tener igual un 5. Aquí debería de tener un 2. Y aquí pues nada, ¿verdad? Porque todavía no hacemos el balanceo. Pero resulta que aquí tenemos 4 y aquí tenemos 4. Esto se puede disminuir, o sea, sacar la mitad, ¿verdad? Entonces lo que podríamos poner aquí es un 2 y este lo eliminamos, por lo tanto sería un 1. Recuerden que el 1 no se coloca. Y ahora sí, hacemos el balanceo. Hidrógeno, yodo, oxígeno, sodio, azufre. Vemos los hidrógenos, tendríamos 2 hidrógenos, que en el lado de productos también tenemos 2. Yodo tendríamos 2, del lado de productos igual 2. Oxígeno tendríamos 3 por 2, 6. 6 más 15, porque sería 5 por 3, 15, nos daría 21. Del lado de productos sería 5 por 4, 20, más 1, 21. Sodios tendríamos 10 y del otro lado también tenemos 10. Y azufre tendríamos 5 y 5. Y por lo tanto está balanceada nuestra ecuación.
Y efectivamente, como nos dijo su compañera, el yodo y el azufre son los que tenemos. ¿Dudas? No, profe. No. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Ahí tenemos esa otra ecuación. Esta se las voy a dejar de tarea.